El tema de esta mañana, la verdadera vida que viene de Dios. La verdadera vida que viene de Dios. Vamos a leer, lo tenemos también aquí adelante, Efesios 2, versículo 5, dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Estamos continuando el estudio del libro de Hechos, y en Efesios, perdón, y en este punto, hermanos, el apóstol Pablo nos va a dar la nota importante que debemos de considerar acerca de nuestra condición o estado espiritual. No es algo que se debe tomar a la ligera nada más, es algo que se debe realmente considerar con mucha oración, con bastante detenimiento. Tan importante es, hermanos, cuando te vas al médico y seguramente te ha pasado que dices: me duele aquí, doctor, doctora, siento esto y no sé, ¿usted qué dice? Te mira y dice: bueno, creo que tienes esto. Y en algún momento quizás crees, pero en otras circunstancias has dicho: no me siento contento, siento que no me atendió bien, siento que solo me miró y me dijo: estás mal, toma esto. Quizás te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces eso. En el seguro nos pasa eso. En el seguro nos pasa eso. Y tienes que buscar una segunda opinión y una tercera opinión, porque no te sientes contento, porque dices: caramba, lo que me está diciendo no me ha tocado, no me ha revisado, no me ha sacado sangre, no me ha hecho cosas. ¿Cómo sabe? O algo así, ¿no? No quiero que se tome a la ligera mi estado de salud. Pues tanto más importante es que no podemos tomar a la ligera nuestro estado espiritual. Y en el relato que hemos leído nosotros, entonces vamos a hablar en esta mañana acerca de un comparativo que hace nuestro Señor: la muerte espiritual, la vida espiritual y cómo ha llegado esta a través de Jesucristo. Entonces, en la primera parte de este versículo, ustedes pueden notar ahí, dice: aún estando nosotros muertos en pecados. Esa expresión, estando muertos en pecado, esa muerte en pecado, se está hablando de la muerte espiritual, no muerte física, por eso la relaciona al concepto pecado. Y esta condición, como digo, no se debe tratar así nomás. Está hablando de algo muy importante, de algo que no es visible así nomás a nuestros ojos, algo que está profundamente arraigado en el corazón. Es algo en lo cual yo me debo detener y pasar tiempo para averiguar cómo estoy en ese estado de mi vida. Y el significado de estar muertos en pecados se menciona, hermanos, en el versículo 2 y 3, pero ustedes saben que este relato en el capítulo 2 comienza en el versículo 1 mencionando lo mismo que dice aquí el versículo 5. Es decir, el capítulo 2 comienza el versículo 1 de esta manera. El versículo 1 dice: y Él les dio vida. Dios nos dio vida a nosotros, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y lo vuelve a repetir en el versículo 5, o sea, el versículo siguiente lo vuelve a repetir en el verso 5. Y cuando ustedes saben que un concepto que parece que no es muy importante, pero se repite seguidamente, cuando algo se dice, o sea, repetidamente, es porque está diciendo: un momento, no sigas la lectura, detente, repasa otra vez. Cuando nos están llamando la atención, nos están dando un indicativo. El verso 1 dice así, y en el verso 5 lo repite: y aún estando muertos en nuestros pecados. Entonces esto es algo que hay que considerar. Cuando en la Biblia algo se menciona 2 veces seguidamente, se está haciendo un énfasis. Es porque hay algo en lo que tenemos que detenernos para meditar y pensar. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Porque si es importante, entonces debemos de saber qué significa o cómo distinguimos el estado de una persona, si está viva espiritualmente o está muerta espiritualmente. Y la descripción de lo que es muertos en pecados está en el versículo 2 y 3 del mismo capítulo. Dice así, ustedes lo tienen ahí adelante también. Versículo 2 dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ahí está haciéndose una descripción un poco general
de lo que es haber nacido o haber experimentado o el estar en esta circunstancia, esta condición de muerto en pecados o muerto espiritualmente. Todos por causa del pecado de Adán y Eva, todos hemos nacido en este estado espiritual de muerte, separados de Dios, y ahí se da una pequeña descripción. Pero algunos, por la infinita gracia y misericordia de Dios, han sido cambiados de este estado. Ya no están muertos espiritualmente. Gloria a Dios. Pero no es que yo diga, bueno, ya no estoy muerto espiritualmente, ahora tengo vida espiritual. No es un asunto que yo lo diga o que mi abuelita me diga, sí, tú tienes cara de estar vivo espiritualmente. Yo necesito tener certeza de eso. Yo necesito entender, bueno, realmente, ¿qué es estar muerto espiritualmente? Y en la descripción que tenemos, he marcado algunas palabras, lo he remarcado ahí con rojo. Por ejemplo, en el versículo 2, dice, siguiendo, en la parte que está marcada en rojo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí Pablo nos está dando una descripción. Una persona que está muerta en delitos y pecados, que está muerta espiritualmente, tiene esto dentro de sí. Esto es algo que se va a manifestar en él, de todas maneras, que sigue la corriente de este mundo. Sigue la corriente. Por donde otros van, por ahí también va. Pero no está diciendo que sigue cualquier corriente o sigue cualquier persona. Dice la corriente de este mundo. Seguir la corriente de este mundo significa imitar al pecador. La pregunta es, para nosotros, ¿cuál es tu referente? ¿Cuál es la persona o cuáles son las personas referenciales para ti? Es decir, como quién quisiera ser. ¿A quién miras? Hombre, mujer, joven, niño, lo que sea. ¿A quién miras? ¿Lo miras? ¿Lo admiras? Y dices en lo más profundo de tu ser, ¿cómo quisiera ser así? ¿Quiénes son tus referentes? El que está muerto espiritualmente, ¿a quién mira? ¿A quién sigue? Al del mundo, al que no tiene temor de Dios, al que no le importan las cosas de Dios. Pero nosotros podemos ver, hermanos, si comparamos con algunos personajes de las Escrituras, pueden mirar ustedes, hermanos, por ejemplo, la vida de Enoc. Vamos a hablar de otros personajes, pero miren Enoc un momento, recuerden Enoc. La Biblia casi nada dice de ese hombre. Y es uno de los hombres más notables, pero realmente gloriosos de la Escritura. Tan así que Dios se lo llevó al cielo. No murió, Dios se lo llevó. Estando vivo se lo llevó, como si fuera algo sumamente especial. Pero ¿qué se dice de este Enoc? Dice, y Enoc caminó con Dios, y Dios se lo llevó. Bueno, ¿algo más? Sí. Y vuelve a decir en el verso siguiente, eso está en Génesis 5, y dice, y caminó Enoc con Dios. Lo repite. Es decir, ¿algo más hizo? Sí, solo caminó con Dios. Eso es todo lo que hizo en su vida. Pero se casó, tuvo un trabajo, se supone, ¿no? De algo vivía, tuvo hijos, claro. El hijo de Enoc uno de los hijos de Enoc fue Matusalén, el hombre más longevo de la tierra. Tuvo familia, tuvo trabajo, tuvo quehaceres, sí. Pero cuando resume su vida, lo único que miraba en la vida era Dios. Y cuando tú miras la vida de ese hombre, lo puedes admirar. Decir, ¿cómo quisiera ser? ¿Cómo quisiera ser como ese hombre? Y hay hombres y mujeres dignos de admirar. Una persona que vive en ese estado de muerte espiritual no puede valorar a Enoc. Porque lo mira Enoc como un sonso. Enoc camina como un sonso. No es un hombre de valor para la cultura de este mundo. Pero el mundano está mirando aquel que está muerto espiritualmente, ¿a quién? ¿Como quién quiere ser? Como el cantante que tiene fama, como el hombre que va al restaurante y saca la billetera y paga aquí, paga allá y tiene de todo y puede viajar a donde quiere, cuando quiere, se compra lo que quiere, hace lo que quiere en esta vida, como él quiere ser. Es el típico de aquel que solo admira las cosas de esta vida natural. Pero hermanos y hermanas, hay tantos hombres y mujeres a quienes admiramos. Y si nosotros, hermanos, tenemos vida espiritual, realmente vida espiritual, una cosa que se manifiesta en nosotros es que comenzamos a ver y admirar a hombres y mujeres que son distintos. Uno es Enoc. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, las hermanas, mujeres. Ustedes pueden mirar a Ruth. Ruth es espectacular. Ruth vive con su suegra. Se murió su suegro, se murió su esposo, murió su concuñado.
Está sola con su suegra, una mujer ya mayor de edad, una mujer pobre, que está en tierra ajena, no tiene absolutamente nada, no tiene ni una mascota, está para morirse de hambre y punto. Pero su suegra dice, me voy a mi pueblo, me voy a mi tierra, me voy a mi Dios. Chao Ruth. ¿Y qué hace Ruth? Ruth es de admirar, hermanos. Ruth es de admirar. Ruth pudo haberse buscado otro marido, tenía todo el derecho, estaba viuda, podía buscar un marido joven y hacer su vida, rehacer su vida. Pero Ruth le dice a su suegra, donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré, donde tú mueras yo moriré, tu Dios será mi Dios. ¿Qué vio esta mujer, esta jovencita? ¿Qué puedes ganar con una mujer ya de edad avanzada, que no tiene absoluto, una pelada, no tiene nada? ¿Qué ganas con ella? Su Dios, su Dios. Ruth vio que su suegra tenía una religión que era diferente a la religión de los cananeos, de los moabitas. Los moabitas tenían muchos dioses, pero esta mujer ya mayor de edad, casi anciana, pobre, viuda y todo lo demás, tiene algo singular. Tiene un solo Dios y con ese Dios se comunica. Yo quiero eso. Te seguiré. Y le sigue, hermanos, en la miseria, en la orfandad, le sigue. Esta mujer, esta jovencita, le sigue a su suegra. Ruth es de admirar, hermanos. Hermanas, hay mujeres en la Biblia para admirar. Mujeres honorables. Y los que son de Cristo se diferencian de aquellos que no tienen vida espiritual porque solamente quieren imitar a aquellas personas que aparentan felicidad en esta vida. Pero también dice en el relato, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, luego dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta es otra peculiaridad, es otro rasgo. Esto es algo que distingue también a una persona que está muerta espiritualmente, uno que no tiene a Dios en el corazón. Dice, una persona que es hijo de desobediencia. Quiere decir con esto que vive en desobediencia. Una persona que vive así, lo que está diciendo la Biblia es que es una persona que siempre cuestiona las cosas de Dios. Bueno, ¿y por qué tiene que ser así? Bueno, es que la Biblia dice, pero ¿por qué tiene que ser así? Bueno, Dios dice que hay que hacerlo así, pero podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Ya, siempre queriendo vivir en su propio capricho, a su manera. Cualquier cosa que Dios pudiera decir, la voy a acomodar para a la final es hacer lo que yo quiero, pero que parezca que estoy haciendo la voluntad de Dios. Hijo de desobediencia. Y en la Biblia hay varios. Pero ese es un rasgo distintivo de una persona que está muerta espiritualmente. Desobediente, no hace la voluntad de Dios, pero parece que hace la voluntad de Dios, vive en sus criterios. También dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué significa vivir en los deseos de nuestra carne? Significa vivir estimulando los deseos por las cosas materiales. Hermanos, nosotros no tenemos necesidad de estimular los deseos naturales. Eso es normal, todos siempre queremos comer, vestir, pasear, tener, eso es natural, hasta el moribundo quiere un poco de esto. Pero vivir así, vivir en los deseos de la carne, es vivir alimentando, soñando, como quisiera, las cosas de la carne, las cosas de la vida natural. Eso es un rasgo distintivo de una persona que está muerta espiritualmente. También dice la Escritura, en el mismo versículo, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Esto es, vivir conforme a propósitos materiales o terrenales. Hacer la voluntad de la carne, cuando habla de la voluntad, está hablando de designios, está hablando de proposiciones del corazón. No solo ahora de deseos, sino cuáles son tus metas, cuáles son tus propósitos, cuál es el plan de tu vida. ¿A dónde apuntas? ¿Para qué vives? ¿Por qué cosa luchas? ¿Por qué cosa te esforzarías? Y proyéctate a 10, 15 o 20 o 30 años y fíjate dónde y qué quisieras estar haciendo de aquí a 10, 15, 20, 30 años. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Una persona que está muerta espiritualmente
tiene propósitos. Quizás no lo escribe, no lo dice, pero tú obsérvale un día, una semana, un mes, un año y dices, ya sé lo que quiere. Quizás la persona misma no lo pueda decir, no lo formula, pero tú le observas y puedes decir, tiene un plan. No se da cuenta, tiene un plan, porque invierte en eso, trabaja en eso, se esfuerza en eso, llora cuando no lo tiene, se alegra cuando lo logra, cuando lo alcanza. Yo puedo decir a algunas personas, yo sé cuál es su proyecto de vida, aunque no lo tenga escrito, aunque no lo formule y no lo diga. Pero aquel que está haciendo la voluntad de la carne, está diciendo la Biblia que tiene propuestas, decisiones, tiene una voluntad dirigida, y esa voluntad tiene que ver con el mundo material. Eso es ser materialista. Aquellos que solamente están pensando, bueno, espero lograr tal cosa, y eso tiene que ver con lo material, aunque lo disfrace de religiosidad. Pero no solo eso, también dice el relato, en el versículo 3 al final dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y lo que está haciendo alusión aquí es que a las finales, en la mente de una persona que está muerta espiritualmente, están afirmados sus pensamientos, no la verdad. Es decir, a las finales, ¿qué haces? Tus pensamientos. He decidido hacer siempre, siempre, siempre mis pensamientos, lo que me gobierna aquí, no la verdad. No hay una búsqueda de la verdad. Todos hemos nacido ignorantes, todos hemos nacido ignorando muchísimas cosas y sobre todo la verdad solemne de nuestro Dios. Pero según nos vamos acercando al Señor, nos vamos dando cuenta que hay una verdad, amén, que no la conozco, es abundante y maravillosa, pero si me acerco y le pido a Dios que me ayude y me ilumine y medito en las Escrituras, cada vez más los pensamientos de mi mente los voy desarraigando y voy estableciendo su verdad, amén. Pero el que no tiene a Cristo, aquel que está muerto espiritualmente, no busca la verdad. No quiere la verdad, no le interesa la verdad. Establece lo que estaba ahí en su mente. Yo pienso así, así pienso, así es. Y lucha contra la verdad. No quiere la verdad, no le conviene la verdad. La verdad que hay un Dios, la verdad que hay un Dios que gobierna nuestras vidas, la verdad que hay un Dios que ha establecido una ley que hay que cumplir, la verdad que hay preceptos, que hay estatutos de parte de nuestro, y hay una forma de vida para el ser humano, esa verdad no la quiero. Yo quiero vivir como yo pienso que debe ser. Esos son rasgos, hermanos, y la Biblia muestra esto no solamente teóricamente, sino en algunas personas específicas, cómo vivieron dando muestras de que estaban muertos espiritualmente, que no tenían los rasgos propios de la vida espiritual. Miren, hermanos, en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos comparativos. Un ejemplo muy importante. Tenemos a los hijos de Elí. Eso está en 1 Samuel, capítulo 2. Los hijos de Elí, del sacerdote Elí. Eran dos jóvenes que eran sacerdotes, no niños, ya eran jóvenes adultos, se puede decir, pero eran sacerdotes. Y su padre era el sacerdote oficial, Elí, y era un hombre mayor, un hombre ya avanzado en años, y sus dos hijos. Y la Biblia dice que estos dos jóvenes eran sacerdotes, pero no tenían conocimiento de Dios. Estaban en el sacerdocio, pero nunca conocieron a Dios, nunca amaron a Dios, nunca tuvieron comunión con Dios, pero estaban en el tabernáculo, estaban en el santuario y hacían burla de las ofrendas y maltrataban a la gente que venía a ofrecer sacrificios y ofrendas al templo. Eran unas bestias, pero tenían ropa de sacerdotes y no tenían conocimiento de Dios. Y más abajo dice en el mismo relato que así esos jóvenes se burlaban y se mofaban de las ofrendas, que tiene que ver con el sacrificio, que tiene que ver con la sangre derramada, con la reconciliación, con el perdón. Estos muchachos estaban ahí en el templo, en el santuario, perdón. Estaban en el tabernáculo, aparentemente servían a Dios, pero Dios dice, están muertos espiritualmente. No tienen vida espiritual. Pero ¿quién es el comparativo con ellos? Samuel. Samuel no era sacerdote oficial y servía también junto con ellos. Pero la Biblia dice que este jovencito, Samuel, servía fielmente al Señor. Crecía sirviendo delante del Señor y delante del sacerdote, y un día conoció a Dios y escuchó la voz de Dios. Hay una enorme diferencia. Hay una diferencia muy grande. Hermanos, hay gente que tiene un ropaje de religiosidad, que aparenta estar bien delante de Dios. Pero ¿cómo puede saber si realmente sirve a Dios? El temor. El temor es un rasgo distintivo. ¿Hay temor de Dios en el corazón? ¿Cómo está el temor de Dios en tu corazón?
está creciendo temor, respeto, una reverencia a las cosas de Dios. Hay en tu corazón algo así como una solemnidad en la alabanza, en la adoración, en el momento que se predica la palabra. Yo he escuchado, también lo he vivido a veces por torpeza, pero dice, no tengo tiempo para orar. Yo oro en el carro, oro en la ducha y mientras voy comiendo. Eso es una falta de respeto. No, hacerlo no está mal, pero está mal que solo ores de esa manera. ¿No tienes un tiempo exclusivo para orar a solas? No, quieres orar mientras haces otra cosa. Eso es falta de respeto a Dios. Si tienes un tiempo privado, secreto para orar, pero aparte de eso, aprovechas todo momento de tu día para orar, mientras estás caminando o haciendo cola en el banco, mientras estás viendo cómo juegan otros y aprovechas y oras, perfecto. Pero si dices que no tienes tiempo para orar y mientras hago mis demás labores o cocino o compro o vendo y voy orando, es una falta de respeto. Has dejado a Dios metido en tus cosas y no le has dado un tiempo privado a Dios. Eso es falta de temor. Hermanos, de verdad, venir de cualquier manera. Hace poco yo fui a una boda. Realmente no voy mucho a bodas, no me agrada mucho, porque cada vez que hay una boda es normalmente de alguien conocido y no sé bailar y no me gusta bailar y quieren que baile no sé cómo se llama eso. Y no va a ser que de un pasito y ¡pam! Me caiga y se caiga el pastor. ¿No? Entonces yo no quiero ir a la boda. Si me invitan para hacer algo, predicar, pues ya se acabó. Pero fui a una boda y cristiana y entonces una hermana que estaba ahí en la boda, y es en un lugar más o menos modesto, se puede decir, en una zona un poco, no como esta zona, un poquito más modesta la zona. Y entonces, yo había ido pues no más o menos así, pero todas las personas habían ido más o menos así, o sea, las mujeres y los jóvenes, y de verdad yo había ido algunas veces a predicar en esa iglesia y no los reconocía a los hermanos. Eran otros, se habían bañado. Las mujeres estaban pericas, recontra arregladas. O sea, no está mal que se arreglen, pero todos eran diferentes. Y una hermana que había ido dijo, no, qué bien se le ve, bien vestido, pero de verdad qué bien. Pero cuánto quisiera que vengan así a los cultos. Y entonces una hermana respondió y dijo, es que hermana, es que este es un matrimonio, es una reunión especial. Y la otra dijo, los cultos son las reuniones más especiales para nosotros. No tenemos que llegar al extremo de venir, no estoy hablando de lujo ni vanidad, estoy hablando de el buen ornato. Pero cuando uno menosprecia esas cosas, también está mostrando su falta de temor. Voy a ir a la casa de Dios, no puedo ir guachafiento, mugroso, sin asearme, sin echarme lo que es necesario para estar bien con mis hermanos. O llegar a cualquier hora, hermanos, a cualquier hora. O voy a la casa de Dios, no tengo una Biblia, las cosas básicas, porque no estoy... O sea, vengo a la iglesia y de pasado voy a hacer compras, entonces estoy haciendo compras y de pasado voy a la iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es importante. Cuando los hijos de Elí iban como sacerdotes, iban al templo, oye, ¿para qué vas? No me digas que vas a servir a Dios. No me importa servir a Dios. No conocen a Dios. No tienen temor. Lo que hacían lo hacían porque, después viene el salario. Sacerdotes recibían su salario. Estaban detrás de la paga. No había temor, no había respeto. Una persona que está muerta espiritualmente no tiene por qué tener respeto a Dios, no tiene respeto a Dios, no tiene temor de Dios, está muerto. Dios no está en su corazón. Y así Pablo describe en Romanos 3, el versículo 18, al final dice, hablando del pecador, dice, no tiene temor de Dios delante de sus ojos. Lo mira a Dios, lo menosprecia. Esto pasaba con los hijos de Elí. No era así Samuel. Pero también podemos ver otro caso, hermanos. Aquellos que les gusta hacer las cosas a su manera, aunque tienen ropaje de religión. Esto es Caín. En Génesis, ustedes conocen el relato. Se presenta Abel y Caín, los dos hermanos se presentan y ambos presentan una ofrenda delante de Dios. Y eso nos puede dar claramente, nos puede dar a entender que ambos fueron formados por su papá o su mamá o ambos, que los dos hijos fueron instruidos en la casa acerca de la piedad. Es decir, necesitamos acercarnos a Dios. Hay que hacer un altar. Después tenemos que presentar algo
para estar delante de Dios y Él nos haga aceptos. No podemos ir de cualquier manera. Y Abel entendió esto. Y Abel presentó un cordero de lo mejor de sus primogénitos, lo mejor para Dios. Y la Biblia dice que Dios miró a Abel y a su ofrenda con agrado. Aprobado Abel. Aprobado. No hizo lo que le dio la gana. Hizo como su papá le dijo, como su mamá le enseñó. El Señor nos ha mostrado esto. Pero Caín llega, bueno, está bien ya. Vamos a la hora del culto, vamos. ¿Cómo? ¿Tu ofrenda? Un kilo de papa. ¿Qué tienes? Pero mi hermano trae carne, yo traigo vegetales. No es lo que se te ocurre, no es como tú quieres. Eso es propio de aquel que está muerto espiritualmente. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. Hay una revelación, hermanos. Hay instrucción clara para nosotros. ¿Cómo debo hacer las cosas? ¿Cómo debo guiar mi hogar? ¿Cómo debo guiar mi trabajo? ¿Cómo debo guiar mi negocio? ¿Cómo yo debo tratar a las personas? ¿Cómo yo debo de relacionarme con mis colegas? ¿Cómo yo debo relacionarme con las demás personas? Hay una forma, hermanos, y eso está en las Escrituras. Pero sobre todo, ¿cómo debo de relacionarme con Dios? Una persona que está muerta espiritualmente como Caín, le importa un comino lo que Dios dice. Dios le dice a Caín, Caín, ¿qué has hecho? Dice, si hicieras el bien, ¿no serás enaltecido? Si hicieras el bien, vas a ser enaltecido, serás como tu hermano Abel. ¿Pero qué hizo Caín? Escuchó la voz de Dios, escuchó, qué privilegio. Pero fue y mató a su hermano. Y Dios se le aparece otra vez a Caín. ¿Qué has hecho, Caín? ¿Qué has hecho? Y dice, soy guarda de mi hermano. O sea, cretino todavía. Y Dios le dice, ahora, va a haber maldición sobre tu vida, serás errante sobre la tierra. ¿Y qué hace Caín? ¿Acaso dice, está bien, el Señor me ha castigado, voy a ser errante? No, no le importa, la voz de Dios no le interesa. Construye su ciudad donde vivir, contra la voluntad de Dios. Esto es propio de una persona que está muerta espiritualmente. Otro caso, hermanos, en la Escritura, es el caso de estos dos hermanos, Jacob y Esaú. Ambos eran muy ricos, hermanos, ambos eran muy prósperos porque su papá Isaac era multimillonario. Pero la Biblia dice en Génesis 25, ese relato tan conocido acerca de la venta de la primogenitura. Esaú le dice a su hermano un día viniendo del campo, cansado, y Esaú tenía criados, su papá tenía criados, tenían esclavos, tenían mucho personal de servidumbre, tenían sus animales, eran ricos los dos. Pero él dice, quiero comer, y entonces su hermano le dice, bueno, véndeme en este día tu primogenitura. La respuesta de Caín, hermanos, quiero que lo busquen, Génesis 25, Génesis capítulo 25. La respuesta de Caín muestra, hermanos, lo que había en su corazón. Él era un hombre religioso también, participaba de la vida religiosa de su papá, de Isaac, pero cuando se da esa situación, en lo secreto, en lo oculto, hablando entre hermanitos nada más, la respuesta de Esaú es la siguiente. Génesis capítulo 25, el verso 32, dice así, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Miren esa respuesta. ¿Para qué me sirve? Dime Jacob, ¿para qué me sirve? ¿Qué me importa la primogenitura? Yo tengo hambre, quiero comer. Después de comer, pasarán años y me moriré. ¿Qué me importa la primogenitura? Pero Jacob también era rico, económicamente rico. Pero Jacob tenía una mirada trascendente. Y Jacob le dice, véndeme la primogenitura, véndemela. Yo quiero ser primogénito. ¿Qué quieres, Jacob? ¿Qué quieres, Jacob? Quiero el legado de papá. Yo quiero tener el legado, el liderazgo. Yo quiero transmitir a mis hijos la herencia espiritual. Cuando vengan mis hijos, yo los quiero bendecir espiritualmente. No les quiero dar simplemente, toma para ti 100 vacas, para ti tanta cantidad de tierra. Yo quiero bendecir a mi familia espiritualmente. Es algo que anhelo. Jacob era torpe, Jacob le faltaba confiar en el Señor, Jacob era necio, pero en este momento se ve, hermanos, un rasgo distintivo. Tenía llamamiento. Jacob quería las cosas espirituales. No sabía cómo hallarlo, pero deseaba en el fondo lo espiritual. Esaú no. Esaú dice así, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y el comentario está al final, en el versículo 34, dice así, Génesis 25, 34. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Ese es el resumen de su vida. El comentario dice, así
menospreció Esaú la primogenitura. Qué horrible, hermanos. Pero esto precisamente es un rasgo distintivo de que estaba muerto espiritualmente. Las cosas espirituales no le causaban ningún interés. Y podemos ver tantos y tantos ejemplos, hermanos, cuando ustedes comparan entre Mical y David. David estaba cantando como un loco delante del arca. El arca la estaban trasladando a la ciudad. David está, todos los días voy a tener el privilegio de estar todos los días. Ahora, por decir, la iglesia está cerca de mi casa. Antes estaba a kilómetros, en otra ciudad, pero la estoy trasladando para que esté cerca de mi casa. Ahora voy a adorar al Señor todos los días. Cuando quiera voy a estar cerca de los atrios, voy a mirar los sacrificios y voy a adorar. Y David está danzando con todas sus fuerzas. Está lleno de sudor, su ropa pegada al cuerpo. Con un efod de lino estaba vestido. Pero su esposa Mical lo mira y lo menospreció. Dijo, después has estado saltando y danzando como un cualquiera. Así lo trató su esposa. A un adorador. Le dice, has estado como un cualquiera, te has comportado. Y David le responde, fue delante de Dios. No dancé para ti, no fue para ti, fue delante de mi Dios. Me haré más vil si es necesario ante tus ojos, pero seré honrado por las criadas. Hermanos, hay un rasgo distintivo aquí. Y Dios confirma la voz de David castigando a Mical, su esposa, y la Biblia dice que Mical nunca más pudo tener hijos, nunca más. Y eso, para el contexto, es una señal de castigo, de juicio de Dios sobre Mical. ¿Por qué? No porque ella no saltaba y gritaba como David, sino porque menospreció a David. Lo que quiere decir, hermanos, es que David hervía de alegría, había un fervor profundo en el corazón por causa de Dios. Pero Mical, hermanos, era un témpano de hielo, no le importaba, no le emocionaba las cosas de Dios. No había entusiasmo. A los hombres, a los varones hay cosas que nos entusiasman. El fútbol, la comida, vamos a un chifita, la pollería, los hombres, no sé cómo hacemos tiempo, vendemos nuestro brazo, un riñón alquilamos, pero para estar juntos, para comer y hablar, los hombres. Las mujeres, ¿qué cosa? Pienso, Señor, ¿qué cosa les estimula a las mujeres? Una mujer puede estar así media parapléjica, con suero, en silla de ruedas, pero la llama a su comadre y le dice, vámonos de compra. ¡Pah! Agarra su suero, pum, a la mochila, ¡pah! Pum, al toque, pum, se pone la peluca, ¡pah! Salimos. Se transforma la mujer. Es decir, de verdad, hombre y mujer, hay algo que le entusiasma hasta la locura, hasta la locura. Y tú eres testigo de qué cosa, te olvidas de tu enfermedad, qué triglicéridos, fuera, con todo, sales, lo que tienes, tú sabes qué cosa es eso que, ya te lo dijeron, ya no puedes dormir, ya tienes que salir, tienes que hacer eso. Hombre, mujer, joven, niño, sabemos qué cosa. A David, eso era la alabanza, era el altar de Dios. Y él escribe un salmo precioso, dice, cuán ardientemente anhela mi alma tus atrios, cuán anhela ardientemente. Eso es señal de vida espiritual. Puedes tú decir, quizás, y con verdad, yo soy salvo, Dios me ha salvado, pero quizás no estás mostrando ese fervor, esa pasión por las cosas de Dios. Entonces, no estás muerto, pero estás como moribundo. Más parece muerto que vivo. Y eso le pasó a Mical. Era del pueblo de Dios, pero estaba media muerta. ¿No te emociona? El arca viene acá, el tabernáculo va a estar cerca, vamos a poder ir todos los días. ¿No te emociona? No. ¿Está muerta o media muerta? Ese es un rasgo distintivo, hermanos, el no tener ninguna pasión, ni un estímulo, ni una motivación, no tener algo adentro que quema por las cosas de Dios, un rasgo de muerte espiritual. Y quiero terminar con un ejemplo en este punto, hermanos, un ejemplito en este punto. Esa es otra cosa muy importante. Recuerden este matrimonio, Lot y su esposa. Lot no es un hombre muy ejemplar, que digamos. Si lo ponemos a Lot junto a Abraham, ya perdió Lot. Ya perdió muy fuerte la comparación. Pero la Biblia dice que Lot era un hombre justo. Pero él prefirió, antes que estar con su tío y aprender más las cosas espirituales,
prefirió irse a la ciudad de Sodoma y Gomorra, un lugar de pura corrupción, de pura vanidad, de puro materialismo, de pura entrega al pecado. Entonces, Lot vivió allí, pero la Biblia nos muestra que llegó el día en que Dios desató un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y los ángeles le dicen a Lot, Lot, agarra lo que tengas, tus hijas, lo que tengas, tus cosas, y vámonos porque vamos a destruir esa tierra. Y Lot quiere, pero su familia lo retrae, su familia lo retrae. Como él se está deteniendo, la Biblia dice, mire cómo es la misericordia de Dios. Esto hace Dios todos los días contigo y conmigo. Tú y yo somos más, pero lentos. No vemos la urgencia de, cambia ahora, hoy día, no mañana, porque no sabes si vivirás mañana. Pero a veces nosotros nos detenemos tanto y Lot se detiene. ¿Y qué hacen los ángeles? Lo toman de la mano y lo sacan de la ciudad, porque ya el juicio es inminente, era cuestión de segundos. Y lo sacan de la ciudad con sus hijas y le ponen a cierta distancia y los ángeles le dicen, escapa, no te detengas, escapa, salva tu vida. Pero le dan una indicación, le dice, no voltees, no voltees. Pero la esposa de Lot volteó. Puedes pensar eso, la esposa de Lot pasó tiempo con Lot, quizás oraban, quizás llegaba el momento en que Lot le decía, mujer, quiero hablarte de mi Dios. Ok, habla, está bien, te voy a escuchar. Pero todo eso era ropaje, hermanos. Todo eso era condicionado a la economía de Lot. Lot era un hombre muy rico, se enriqueció junto con su tío Abraham. Pero ¿cuándo se puede ver? ¿Cuándo se puede dar un diagnóstico más claro y certero de la condición espiritual de la esposa de Lot? Ese día. Ese día la voz del ángel era esto, salva tu vida, corre, no te detengas, no mires hacia atrás. Pero esta mujer no pudo correr, ella tuvo que voltear atrás porque su corazón estaba allí. Por eso Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y murió, quedó ahí, estatua de sal, horrible, horrible. Y Lot he vivido con una mujer que estaba muerta espiritualmente. Realmente nunca quiso las cosas de Dios. Nunca le importó orar conmigo. Nunca le agradaba que yo le hable las cosas de Dios. Jamás, 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 jamás. He vivido con una mujer muerta espiritualmente. Y eso es la consecuencia por yo haber escogido ese tipo de mujer. Pero esto es un rasgo distintivo, hermanos. Una persona que está muerta espiritualmente, bueno, no le interesan las cosas espirituales, solo vive para las cosas materiales. Escuché un testimonio de un misionero, un joven inglés había sido tocado por el Señor, pero deseaba con toda su alma ir a las misiones, salir de la ciudad y predicar a la gente que vivía en los lugares donde habían indígenas, quería predicar ahí, pero tenía un freno en su corazón, su esposa. Y según cuentan los biógrafos, dicen que esta era la mujer más vanidosa del planeta. Pero súper vanidosa. Pero iba a la iglesia. Porque en Inglaterra en esos años la religión protestante era la religión oficial. Era como ahora ser católico, vas a misa el domingo y los demás días haces de tu vida lo que quieras. Y en ese tiempo, como muchos que son cristianos, que el domingo vienen a la iglesia y en la semana viven su vida como cualquier incrédulo. Y esta joven, la esposa de este misionero, era dura y no quería ir para nada con su esposo a las misiones. Era dejar la comodidad, era dejar toda la ciudad, todo, para ir a un lugar donde te pueden matar. Pero este hombre soñaba, deseaba, era el llamado de Dios. Pero un día esta mujer, estando en la iglesia, escuchó la voz, el mensaje, la voz de Dios. Escuchó ese verso que dice, y la mujer que está entregada a los placeres está como muerta. Lo escuchó, ¡pah! Ese día cambió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La bendición acompañó a su marido a las misiones. Bendito sea el Señor. Porque son rasgos distintivos, hermanos. Son rasgos distintivos. O sea, un corazón, una mentalidad materialista se manifiesta. Está aquí, está en el corazón, está aquí, pero se manifiesta, trasciende a lo interno, se muestra cómo vives, dónde inviertes, a qué le das prioridad, se muestra. Y eso se mostró en la esposa de Lot. Y hermanos, un ejemplo más acerca de esto. Cuando considero
cuando considero yo, por ejemplo, la vida de este hombre de Dios, el profeta Jeremías. A Jeremías le llaman el profeta llorón porque dicen que vivía con mucha angustia, y obviamente porque lo angustiaban, o sea, lo golpeaban y lo maltrataban y hablaban mal de él y lo calumniaban a Jeremías por dar la palabra de Dios. Y Jeremías fue un profeta en el tiempo que Israel estaba, el pueblo judío estaba en decadencia espiritual. Y entonces él tenía la labor de parte de Dios de ir a decirle al rey y a los que estaban en el reino y a los sacerdotes y pastores de Israel, decirles que están mal y que Dios los va a castigar. Y que Dios trae un juicio, viene un ejército enemigo y los va a avasallar. Arrepiéntanse y humíllense y acepten que viene ese rey. Entonces, lo trataban tan mal a Jeremías que él escribió un lamento. Aparte de las lamentaciones, en Jeremías capítulo 20, él dice, llegó un punto en que dijo, no más voy a hablar en su nombre, no más, basta. Porque cada vez que predico y digo, el Señor les va a castigar, me maltratan, me golpean, conspiran contra mi vida, basta, no quiero nunca más hablar en nombre de Dios. Pero dice, el mismo relato, Jeremías capítulo 20, dice, pero había un fuego metido en mis huesos, traté de sufrirlo, soportarlo, y no pude, y volví a predicar. Hermanos, esa es la distinción que hay entre Jeremías y los otros profetas de su tiempo. Los otros profetas eran, cuando venían, había un encargado del rey, uno que representaba al rey, que atendía a los profetas. Hey, profeta, ¿a dónde vas? Tengo un mensaje para el rey. Escúchame, si das un mal mensaje te matamos. No, caramba, ya te entendí. Hablando se entiende la gente. Y cambiaban el mensaje. Pero cuando Jeremías venía, decía, no puedes decir palabras malas al rey. Y él decía, diré lo que Dios me ha dicho que diga. Un rasgo distintivo, hermanos. Hermanos, abundan ahora en este tiempo los profetas, los apóstoles, los pastores, los predicadores. Abundan, pero abundan. Y es triste, lamentable, hermanos, pero muchos de ellos solamente son profesionales. Nada más, son profesionales. Solamente hacen su labor por la paga. Acomodan el mensaje, tienen que cambiar el mensaje, tienen que arreglar el mensaje, la manera como tratan a la gente de la iglesia, tienen que arreglarlo todo. ¿Para qué? Para sacar su salario, para sacar su ganancia. Jeremías estuvo dispuesto a morir, a que lo maten, pero para mantener fiel el mensaje, Esos otros profetas tenían la profesión de profetas, muertos espiritualmente, muertos en sus delitos y pecados. Y lo único que preferían en su profesión era el salario. Jesús también habló de ellos. Son los pastores asalariados. Dice que el pastor asalariado, cuando ve venir al lobo, mira las ovejas y ¿qué hace? Las deja. Porque no son sus ovejas, es asalariado, lo contrataron. Deja las ovejas y escapa, salva su vida. Es asalariado, dice. Pero Jesús dice, pero el buen pastor, y está hablando de él, aleluya. Dice, pero el buen pastor, dice, da su vida por las ovejas, aleluya. ¿Por qué? Porque son sus ovejas. Este es un rasgo distintivo, hermanos. Podemos pensar en algún momento, todos los pastores son lindos, son buenos, todas las esposas de los pastores son lindas, son buenas, todos los que dicen que son pastores en la televisión, todos los cantantes famosos cristianos que sacan discos y un montón de cosas, son excelentes cristianos. Hermanos, la verdad no es así. Muchos de ellos solamente son profesionales. Solamente están por la paga. Porque ahora en este tiempo, quizás antes también, no sé, pero en este tiempo es muy notorio que la religión es rentable. O sea, tener tu iglesia eso te da. Por eso mucha gente deja su profesión para quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque da dinero. Profesionales, muertos espiritualmente, no tienen vida espiritual. Aquel que sirve a Dios, pero de verdad tiene vida espiritual, muere por la causa de Jesucristo. No importa si, como Pablo dice, yo enriqueciendo a muchos, pero siendo empobrecido, amándolos, dice, soy amado menos, no importa. Pero ese es un rasgo, hermanos, que diferencia a una persona que está muerta espiritualmente de uno que está vivo espiritualmente. Y dice la Escritura, hermanos, en el relato que hemos leído anteriormente, en Efesios 2:3, al final, porque esto es algo muy interesante y muy importante, realmente necesario que le prestemos atención. Así como cuando vas al médico y el médico te dice, sospecho que tienes esto, me parece, sería bueno que te saques una ecografía en un lugar más que tiene de mejor calidad, o una resonancia magnética, o busque una segunda opinión, entérate más, así como es muy importante, porque no vaya a ser que el mal que tengas
el mal que tengas te puede matar, ¿sí? Averigua, piensa bien, tómate tu tiempo. Igual, cuando leemos este relato, no podemos olvidar, después de haber mencionado lo que he dicho, lo que está al final, hermanos. Porque lo que está al final es propio de una persona que está muerta espiritualmente. Y dice, al final, dice, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y la expresión hijos de ira no significa que éramos iracundos, porque no todas las personas son iracundas, no todos tienen esa forma de mostrar su carácter, no todos tienen ese temperamento. La expresión hijos de ira está hablando de que todos, igual que los demás, todos estábamos bajo la ira de Dios. La ira y el enojo de Dios, porque no es posible que una persona viva así y que Dios lo mire y no le haga nada. No es posible, o lo salva o lo destruye. Pero Dios no es indiferente. Dios nunca se ha mostrado indiferente ante la maldad del ser humano, nunca. Cuando Adán pecó, Dios lo botó del huerto. Cuando Adán iba a pecar, lo botó del huerto. Cuando Noé vio a su hijo que hizo una barbaridad, lo maldijo a su nieto, al hijo de su hijo. Dios nunca ha tomado con ligereza el pecado del ser humano, y tú y yo no podemos tomar con ligereza la situación del pecado. La Biblia dice, éramos por naturaleza hijos de ira, y la Escritura lo muestra en el libro de Romanos 1:18, ahí lo pueden ver ustedes, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Luego Romanos capítulo 2 del 5 al 6 también dice similar, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hombres y mujeres, hermanos, fuera y dentro de la iglesia, a veces miramos con mucha ligereza este aspecto, hermanos. Dios es bueno, Él nos quiere a todos, Él es buenito. Al final a todos nos va a perdonar. No. Dice Pablo en el libro de Gálatas, no te equivoques, dice, que nadie te engañe, porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecharás. No esperes cosechar vida eterna si sembraste corrupción. Y de la misma manera, no esperes que te vaya mal en la eternidad, si aquí en la tierra sembraste para recibir bendiciones espirituales y eternas. Entonces dice, por tu dureza, Pablo está hablándole a los romanos, pero en general a la iglesia, al ser humano, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras, estás acumulando, la ira de Dios se está acumulando, la copa de la ira de Dios se está llenando. ¿Esperas todavía el último momento para que se derrame sobre tu vida? Es como cuando Dios le dice a Abraham, le dice, voy a ir a ver a Sodoma y Gomorra, dice, para ver si ya su maldad ha llegado al extremo. Hay una paciencia de Dios, hay una paciencia de Dios para cada ser humano. No es igual para con todos. La sabiduría de Dios no la podemos comprender todavía, nunca la entenderemos a plenitud. Pero Dios te trata a ti diferente de tu vecino, a tu pareja, a tu hijo, a tu tío, a tu abuelo. Dios trata a las personas diferentes. No sabemos cómo Dios, pero alguna murió, más joven que yo, murió. Es que comía mal, era irresponsable. No es eso. Hay un día para cada uno. Hay un día de juicio para cada uno que nos va a acercar luego al juicio final. Pero hay un día en el que Dios ha determinado, hasta aquí llegas. ¿Cuándo será para ti? Tú no lo sabes, yo no lo sé. ¿Cuándo moriré? ¿Cuándo morirás tú? ¿Cuándo será el día en que Dios diga, hasta acá nomás, pum, pasa para el juicio? ¿Cuándo? Yo no conozco. Dice Pablo dice, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido. No, ya será. Cuando llegue el día, me acercaré a Dios. ¿Podrás acercarte a Dios? ¿Sabes si podrás hacerlo? Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Hay un día especial, el día del juicio de Dios. Es un día en que Dios va a descargar su ira sobre aquellos que han desechado la gracia de Dios, sobre aquellos que han despreciado la bondad de Dios, aquellos que han negado la ley del Señor. Pero también dice la Escritura en el libro de Colosenses, capítulo 3, del 5 al 6, dice el apóstol Pablo, dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Le está hablando a los cristianos aquí. Dice, hagan morir esas cosas, lo terrenal. Verso 6, dice, cosas por las cuales
La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, quiero que comprendan esta parte. Es decir, aquellos que no tienen a Cristo hacen estas cosas, lo del versículo 5, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones, todo eso hacíamos cuando no teníamos a Cristo. Y porque la gente que no tiene a Cristo vive haciendo esto, la ira de Dios viene sobre ellos. Pero no significa que solo sobre ellos. Por eso viene el llamado de atención. Dice, no vivas así, haz morir estas cosas. Porque si los que viven de esta manera, la ira de Dios viene sobre ti, y tú vives de esta manera, ¿qué cosa crees que Dios va a hacer contigo? Si realmente eres su hijo y su hija, Dios te va a tratar con dureza, aunque eres su hijo y su hija, pero te va a disciplinar, te va a azotar, porque no puedes vivir como te da la gana. Porque hay una forma de vivir, hermanos. Nuestro Dios nos ama, pero como dice la Escritura, celosamente. Nos mira, como dice en el libro de los profetas, somos para Dios como la niña de sus ojos. Nos guarda con tanta ternura, con tanta delicadeza. Bendito sea Dios, bendito sea su nombre. Pero no por eso voy a menospreciar ese atributo de Dios, su ira. No puedo tomar en menos que Dios se enoja por el pecado. Y no solo en estos versículos, Apocalipsis también habla de esto, de la ira de Dios, del juicio de la ira de Dios. Entonces, es así como termina el relato de Efesios capítulo 2, el versículo 3, hijos de ira. Hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que meditar. De verdad, tenemos que meditar mucho en esto. Porque, hermanos, el estar en la gracia nos ha dado enormes privilegios. El perdón es un privilegio enorme. No solo el perdón, la compañía de Dios, el favor de Dios. Tú vas a hacer algo, el favor de Dios está contigo. En cosas pequeñas tú lo puedes ver, en cosas sencillas. De repente vas al banco y justo ese día no hay tanta cola como otros días y para ti es el beneficio. O vas a pedir una rebaja en los impuestos en alguna labor que haces y ese día Dios y su gracia actúan a tu favor y te conceden una rebaja. Dices, gracias Señor. Y ves que a los demás no hay rebaja para los demás, pero para ti sí. Y dices, Dios está obrando a mi favor. Hay múltiples beneficios de estar en la gracia de Dios, pero eso nunca quita que Dios desprecia y aborrece el pecado en tu vida, en mi vida. Y por esa causa, hermanos, aunque Dios no nos destruye y nos condena, ni nos condena por causa de que somos sus hijos, por causa de que nos ama celosamente, muchos cristianos mueren, muchos cristianos son cortados, hermanos, antes del tiempo que hubieran querido. Prematuramente Dios los corta de esta vida. A muchos cristianos Dios los empobrece, a muchos cristianos Dios los recluye en un lecho de dolor, en la cama, para que estén enfermos allí. Para que empiecen a entender que Dios no puede ser burlado, que no podemos tomar en broma como cosa ligera la santidad de nuestro Dios, la santidad de nuestro Dios. Y hermanos, no solo en la Escritura, tú tienes que mirar tus parientes, mira cómo viven tus parientes por causa de vivir en el pecado, mira tus amigos cómo viven por causa del pecado, mira cómo Dios trata al ser humano por causa del pecado, muerte por aquí, accidente por aquí, desdicha por aquí, lo puedes ver, solo tienes que dar así nada más. Tus parientes, mira tus parientes, amigos cercanos, míralos, tus colegas, tus clientes, míralos, tú puedes ver y decir, qué horrible vida, qué horrible, pero qué horrible viven, horrible. Yo voy a diferentes casas de personas que no son cristianas, voy, de verdad que es un pandemonio, esos hogares son un infierno. Y digo, Señor, tú me has librado, tu gracia está conmigo, tu gracia, Señor. Pero esa gracia que Dios me da, esa gracia que Dios te da, que te conserva, no te permite ni te da derecho a que menosprecies que nuestro Dios es un Dios santo y que reacciona con ira frente al pecado, sino al contrario, con temor reverente acercarte para que, Señor, no solo perdona mi pecado, limpia mi maldad. Amén, hermanos. Pero entonces, el relato que estamos leyendo, habíamos leído en Efesios, muestra de que en primer lugar Dios dice que estábamos muertos espiritualmente, pero que ahora nos ha dado vida espiritual. Dios nos ha dado vida. Y la única manera en la que podíamos, hermanos, pasar de muerte espiritual a vida espiritual tenía que ser a través de Dios, no había posibilidad alguna.
Y por eso los relatos que vamos a leer ahora en Ezequiel, por ejemplo, en Ezequiel 36, 25 al 27, muestra la obra de Dios en nuestra vida, en nosotros, en nuestro corazón. Dice así: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. ¿Quién esparcirá sobre nosotros? ¿Quién? Dios. Luego dice: y de todos sus ídolos les limpiaré. ¿Quién nos va a limpiar de nuestras idolatrías? Dios, aleluya. El verso 26 dice: les daré un nuevo corazón. ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? Dios. Yo no podía cambiar mi corazón, Él lo hace. Luego dice: y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Todo es la obra de Dios. Es Dios obrando, interviene poderosamente en nosotros. Luego dice: y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Luego dice el verso 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Gloria a Dios. Es decir, Dios viene a tu vida, limpia tu corazón, nos quita las idolatrías del corazón, desarraiga los ídolos del corazón, nos quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne. Él hace todo esto para que vivamos en sus caminos, cumpliendo sus leyes, para que pongamos por obra sus mandamientos. Gloria a Dios, todo es la obra de Dios. Nosotros estamos como atropellados por un camión y nos llevan a emergencia. Y ahí cuando el médico dice: no, ya, póngale en una bolsa negra, ya murió, Dios dice: pero yo le voy a dar vida. Y comienzo a operar y cambia aquí, cambia allá, hace mil cosas y ¡pah! Hombres nuevos, gloria a Dios. Es la obra de Dios, la obra de Dios. Pero algo más, hermanos, Él me ha salvado. ¿Te ha salvado? Dios nos ha salvado. Si Dios nos ha salvado, eso es algo que experimentamos. Pero algo más. Dice el profeta Jeremías 32, versos 39 y 40. Una vez más, en el mismo sentido, pero con un añadido. Dice así el Señor: y les daré un corazón, ¿qué más? Un camino. No es que te salva, te perdona y anda por donde quieras. No, dice: y les daré un camino para que me teman perpetuamente. Pueden tomar atención, y yo lo he puesto en mayúsculas, la palabra perpetuamente. Para que temas perpetuamente. Porque nosotros somos pero tan volubles, que hoy día digo: Señor, hoy día me he dado cuenta que te necesito, hoy día decido vivir para ti. Y a la media hora ya estoy viviendo para el otro, para el enemigo. Mis decisiones son tan volátiles, se esfuman rápidamente, no duran. Y por eso Dios es el que nos salva. Es Dios quien nos da vida. No es una vida que tú y yo hemos conseguido. Dios dice: te da un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que temas perpetuamente. Lo que significa es que si Dios te ha salvado y Dios te ha dado un nuevo corazón, perpetuamente y para siempre tú vivirás con Dios. Nunca perderás la salvación. Es imposible perder la salvación. Porque no es algo que depende de nosotros. Dios nos dio un corazón de tal manera, un corazón tan nuevo, tan maravilloso, de tal manera que este corazón tiene temor de Dios. Y lo enfatiza, lo remarca otra vez. En el versículo 40 dice así: y haré con ellos, dice, pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. O sea, no me voy a retractar de esto. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Gloria a Dios. Este es un rasgo distintivo. Un cristiano verdadero, aunque no llega a la madurez, pero verdadera, tiene una semilla de temor en su corazón. Un temor reverente a Dios. Es decir: no, basta ahí nomás. No hagas eso. Dios se va a enojar. Quizás no hay un profundo amor todavía no hay devoción, pero hay un mínimo, hay una reserva de temor. No salió de ti mismo, Dios lo puso. Dice Dios: y yo pondré mi temor, dice, mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Por eso algunos cristianos de pronto renegamos: ya no quiero saber nada, las cosas me van mal, mi hogar está fregado, mi trabajo está mal, mi negocio quebró, ya no soporto, me voy. Y queriendo caminar en su propio camino, y avanzan y un poco más, dicen: no puedo. Y vuelven al Señor. ¿Porque tienen fuerza de voluntad? No, mis hermanos. Por el temor que Dios puso en sus corazones. Pero otros dicen: ya me voy, y se va y pum, cae, y desaparecen. Y ese es el caso, hermanos, de ese matrimonio de Job y su esposa.
Job era un hombre dichoso, hermanos, feliz, bienaventurado, sabio, rico, todo lo que ustedes quisieran ver en un varón. Y su esposa, pueden imaginarse, se sentiría la mujer más feliz, dichosa, rica y todo lo demás. Pero Dios los metió a ambos en un callejón oscuro, hermanos, y los molió a ambos para que salga a relucir lo que había en el corazón. Y en el momento, en el punto álgido, en el punto crítico del dolor y casi de la locura, de ese dolor que te lleva a la locura, a la desesperación, la mujer de Job, la mujer de Job le dice: ¿aún retienes tu integridad? O sea, él estaba íntegro, está hablando estaba derechito, físicamente estaba quebrado, pero interiormente estaba bien plantado, íntegro, no se movía en su devoción a Dios. Y la mujer lo mira y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y salió a relucir en el punto crítico del dolor y de la crisis, de la confusión, lo que había en el corazón de esa mujer. Esa mujer nunca tuvo temor de Dios. Claro que le temía cuando había plata, claro que le temía cuando invitaban a las grandes reuniones pomposas a Job y lo ponían en las primeras filas, y su esposa al costado, con los mejores vestidos y las mejores telas, y con las mejores joyas, y con los mejores reconocimientos. Claro que era una mujer temerosa, pero Dios le quitó todo, sus hijos, de un solo golpe, todo le quitó. Y cuando estaba desnuda esta mujer, se reveló lo que realmente nunca tuvo temor de Dios, nunca. Y Job, en ese momento, él dijo: ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Solo vamos a recibir de Dios el bien y no el mal? Y Job dijo esa frase gloriosa: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Quizás deshecho, hermano, puedes imaginarte el profundo dolor, es inimaginable. Es inimaginable el dolor de Job. Quizás ni siquiera pudo balbucear bien esta palabra, pero esto es lo que dijo y esto está registrado: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Temor de Dios, respeto. Sientes que Jehová te agarra palos, te muele, como que Dios fuera injusto contigo, y a otros que nunca aman a Dios, que nunca sirven a Dios, parece que Dios los trata como príncipes y a ti como si fueras un demonio, y tú eres su hijo, su hija, le sirves y sientes que Dios te trata como un peón, como un esclavo. Pero en el momento que vas a abrir tu boca, sale el temor que hay en ti. Y dices: no puedo hablar de cualquier manera, porque es Dios, es mi Dios. Aleluya. Son rasgos distintivos, hermanos. Son rasgos distintivos de alguien que ha sido cambiado por el Señor. Por eso, un muerto espiritualmente no actúa igual que uno que tiene vida espiritual. Una persona que tiene vida espiritual comienza su caminar, es diferente. Y en la crisis, en el momento de la confusión y del dolor, se evidencia: es de Cristo. ¿Por qué? Míralo. Mira todo lo que le ha pasado, pero no reniega de Cristo. Aún puede cantar, se está muriendo, está casi hundido, pero reverencia a Dios. Eso solo lo puede hacer alguien a quien Dios le ha dado un nuevo corazón. Bendito sea su nombre. Y por eso las pruebas fuertes en nuestra vida tienen un gran propósito. Y no tenemos que ahuyentarnos ni escaparnos de las pruebas. Cuando vienen las pruebas grandes, son para que salga a relucir lo que hay en lo más profundo de tu ser. Un nuevo corazón Dios te ha dado. Un nuevo corazón. Por más que estés mal, pero totalmente mal, tú puedes decir: mal estoy en lo exterior, pero soy una nueva criatura. He recibido un nuevo corazón. Y un nuevo corazón que tiene esta marca. Yo tengo temor de Dios. Respeto a mi Dios. No voy a faltar a mi Dios. Prefiero maldecir mi vida, como lo hizo Job. Job maldijo su día. Maldito sea el día en que nací. O sea, yo hubiera preferido no nacer. Ojalá mi madre me hubiera abortado para no sufrir esto. Pero nunca maldijo a Dios. Nunca. Temor de Dios. Aleluya. Respeto a Dios. Entonces, esto, hermanos, es solo la obra soberana de Dios. Pero ¿cómo Dios ha hecho esto, hermanos, en nuestra vida? ¿Cómo es que esto ha pasado en nuestra vida? En el relato inicial que leímos de Efesios 2:5 dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Esto que Dios ha hecho de darnos un nuevo corazón, ¿cómo sucedió? ¿Cómo Dios lo ejecutó? Con Jesucristo.
en Jesucristo. Y por eso esta promesa fue dada quizás cerca de 500 años antes que Cristo venga. Y los santos hombres de Dios, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo me das un nuevo corazón? ¿Cuándo? Luchando con ese conflicto. ¿Cuándo? Pasaron casi 500 años y Dios cumplió, hermanos, esta promesa cuando envió a su Hijo Jesucristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Lo que está diciendo es que lo que nos dio es a Cristo Jesús, porque en Él está la vida. Por eso la Escritura nos señala también ese versículo precioso de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No dice que nos dio vida, sino nos ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna, ese nuevo corazón, ¿en quién estaba? En Jesucristo. Y el siguiente versículo, Jesús lo dijo, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es estar en el estado de muerte espiritual. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Un autor, un teólogo, decía, hablando de la majestad de Dios, él decía así, ¿no? ¿A dónde vas a huir cuando quieres hacer algo malo? Dice, ¿a dónde vas a huir? ¿Te escapas al monte o te escapas a otro lugar y sientes que Dios está ahí? Entonces te quieres esconder y te metes a tu habitación y sabes que en tu habitación también no te puedes escapar de Dios. Y dice, ¿y a dónde vas a entrar? A tu corazón. Pero ingresas a tu corazón y te das cuenta que también allí Dios está. Entonces dice, ¿podrás escapar? Dice, ¿vas a huir de Él? Y al final dice, huye a Él. Hermanos, nosotros no podemos escapar de Dios, de su mirada santa. Mejor es escapar hacia Él. En vez de escaparnos de Dios, hay que escaparnos de la ira de Dios y cobijarnos en su gracia, que es Jesucristo. Dice, en el versículo que hemos leído en Juan 3:16, dice, para que todo aquel que crea no se pierda, hermanos. Para que no se pierda nuestra vida, sino que tengamos vida eterna. Y hermanos, Dios ha venido a darnos vida, sí, vida, pero vida abundante. Tú y yo como creyentes no podemos, ya soy salvo, ya tengo vida espiritual, pero más, vida abundante, vida rebosante, que tu corazón explote de gozo, que tu crecimiento de la fe sea notorio, que cada vez confías más, sientes que ya no tiemblas ante las pruebas, cada vez tienes una mayor certeza de las cosas de Dios en tu vida. La única solución para todo esto, ven a Cristo, porque ese es el regalo que Dios nos ha dado, venir a Jesucristo. Una persona que no entrega su vida a Cristo, que nunca se arrepiente y no le entrega su corazón confiando en Jesucristo, lo único que hay para él es la ira venidera, el castigo horrendo de Dios. Y como dice la Escritura en el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero hay para nosotros oportunidad en Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, Padre, te doy gracias porque podemos llamarte Padre y tenemos la total certeza de que efectivamente tú eres nuestro Padre, de que tú nos has adoptado. Señor, en este día adoramos tu santísimo nombre, Señor, porque de estar muertos, Señor, alejados de ti, consumidos por el pecado, tú nos diste vida, nos resucitaste dándonos un nuevo corazón al enviarnos a Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias te damos por el perdón total y absoluto de nuestros pecados. Y gracias por la vida nueva que nos has dado, para caminar en tus caminos, para andar en tus mandamientos, para caminar conforme a tu ley, para honrarte, para amarte, para tener reverencia y un temor santo delante de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor. Padre, te pedimos que esta vida en nosotros sea una vida abundante. Quiero que abunde, Señor, tu presencia en nuestro corazón. Haz que todo lo bueno que tenemos de ti sea abundante, Señor. Más de tu presencia. Mucho más de ti, Señor. Quiero entregarme más a ti, Señor. Produce en nuestro corazón una mayor entrega a ti, Señor. Sin reservas, Padre, sin reservas, porque tú eres digno, Señor. A ti sea la gloria, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.